interrumpen, me avisan, me hacen señas, como estimen convenientes para poder ayudarlos. Hoy día vamos a tener muchas más personas al parecer que la vez anterior. Vamos a esperar 3 minutitos más y empezamos. Ahí está. Ya, para los que se vienen uniendo mientras yo armo todo esto acá, la idea, bueno, la semana pasada empezamos a repasar las guías que con el profesor Carlos hemos enviado, ¿ya? Ahora, la idea es que desde esta semana no vamos a enviar material nuevo aún, sino que vamos a utilizar esta instancia para resumir las guías y a su vez responder dudas que ustedes tengan, ¿ya? Y hasta que nos pongamos al día, yo creo que no vamos a enviar más resolución, más guías nuevas o contenido nuevo. Ya, pregunta, ¿pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? Ahí sí. ¿Lo podrán ver? Sí, sí se puede. Sí, se ve. Genial. Ya, muy bien. Déjenme confirmar, profesor Carlos, ¿está grabando un mensajito para comenzar? Para que no perdamos nada de esto. Profesor Carlos no me contesta. Vamos a empezar resumiendo lo que vimos la semana pasada. La semana pasada empezamos con el tema de los números enteros, ¿cierto? Positivo y cero. Vimos operatoria, vimos orden, vimos la recta numérica, ejercicios combinados, regla de los signos, orden de la operatoria, que es muy importante, ¿cierto? Todo eso fue lo que vimos la semana pasada. Lamentablemente esa clase no se grabó, ¿ya? Pero no es un contenido tan complicado, así que podemos estar tranquilos con eso a cierto punto. Igual si tienen alguna duda de la primera guía, obviamente pueden hacer las consultas correspondientes. ¿Qué vamos a trabajar hoy día? Nos vamos a ir a la parte de los números racionales, ¿sí? Yo tomé la misma guía que les enviamos y esa guía es la que vamos a trabajar para ir resumiendo el contenido, ¿sí? Y ahora sí ya está grabando el profe, así que comenzamos. ¿Eso sería el libro 1, profesora?
No, esta guía la hicimos nosotros. Ya, es el contenido. Me recuerdo que para esta guía nosotros enviamos como ejercicios los del libro. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es repasar todo el contenido que es de los números racionales. ¿Ya? Y ahora sí empezamos. Entonces, recordar, los números racionales son una extensión de los números enteros, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Lo explicó el profesor Carlos la semana pasada. Porque está formada de un numerador y un denominador, ¿ya? Y ambos pertenecen al conjunto Z. Ese conjunto Z es el conjunto de los números enteros, ¿cierto? Los positivos, los negativos y el 0. Ahora, es muy importante comprender esto que está acá. El B o el denominador de la fracción, tal como se nota, no puede ser, ¿ya? Cualquier número menos el 0. Eso es porque la fracción o el número racional no sería un racional, es un número indeterminado, como se le dice. Entonces, tenemos que analizar estos números. Dice, incluye a los enteros y por lo tanto a los números naturales, ¿cierto? Por ejemplo, voy a agrandar un poquito, no sé si ven grande, pequeño esto, ayúdenme con eso, ¿cómo lo ven ahí? O si no, agrando la pantalla. No se ve perfecto, profesora, no sé si los compañeros pueden apagar el micrófono mientras usted habla, que se escucha un eco de repente. Ok. Sí, se escucha mal. Apaguemos los micrófonos y si es necesario, pueden interrumpir, habilitan tu micrófono y me dicen, profe, tengo esta duda, ¿ya? ¿Por ahí sí? ¿Se escucha menos? Sí, ahí si sí, no, lo profesora. silencio yo desde acá. Ya, démonos un segundo voy a ayudarlos a silenciar porque algunos pueden que no sepan. Ahí sí, ahí estamos todos en silencio. Ahora no sé si me están escuchando, yo espero que sí. Ya. Continuamos. Sí, súper bien. Ya, genial. Gracias. Entonces, como dije, los números enteros y por lo tanto los naturales son parte de los números racionales. ¿Por qué? Fíjense acá en el ejemplo. El 4 es un número entero, ¿cierto? Es un número positivo. También es un número natural. Y también se puede escribir como una fracción, como 4 dividido en 1, ¿ya? El menos 14 en este caso, que es un número entero, es un número negativo, se puede escribir como 14 menos dividido en 1, ¿ya? Todos esos números, tanto los naturales como los enteros, son racionales. Otra cosa importante, los números racionales incluyen a ciertos decimales, no los incluye a todos. Ya eso es súper importante también. Después les vamos a explicar cuáles son los que no están incluidos. Pero los que sí están incluidos son los que yo les muestro a continuación. El 0,5, que se puede escribir como fracción, ¿cierto? 1 dividido en 2 o 5 dividido en 10, por ejemplo. Si ustedes colocan en la calculadora cualquiera de esas dos divisiones, va a aparecer el resultado 0,5. También tenemos acá el menos 2,4. Y acá también ese número se puede escribir como una fracción. Todo decimal que yo pueda escribir como una fracción es obviamente un número racional, ¿ya? Hasta ahí vamos bien, ¿alguna duda? ¿Algo que no esté quedando claro? Asumiremos el silencio como que está todo claro. Dentro de los decimales hay una clasificación importante, ¿ya? Y acá vamos a conocer cuáles son los decimales que no pertenecen a este conjunto.
Los decimales se dividen o se clasifican en finitos e infinitos. Los finitos tienen un fin, tienen una cantidad de decimales determinada. Por ejemplo, este 0,25 que ven acá tiene 2 decimales. Entonces yo sé qué cantidad de decimales hay. En cambio, los infinitos no tienen un fin, no sabemos cuántos decimales hay. Y por eso aparecen con puntitos para decir que continúan o con rayitas arriba, ¿cierto? Las líneas que se llaman periodos. Hay distintos tipos de infinitos. Dentro de los infinitos, los que sí clasifican como números racionales son los periódicos y los semiperiódicos. ¿Ya? Todos esos números que ustedes ven acá en el cuadrito azul y que estoy marcando yo ahora, son números infinitos, pero que son clasificados como números racionales. ¿Cómo se colocan estas líneas o cómo yo sé cuándo colocarla y cuándo no? Fíjense acá en el ejemplo. 3,77 puntito, puntito, puntito. Eso significa que el 7 continúa infinitamente. Por lo tanto, la rayita o el periodo va arriba del 7. En cambio, en el de abajo, en el 0,2323 puntito, 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 si se dan cuenta, se repite el 23. Por lo tanto, al colocarlo como decimal, queda como 0,23 periódico. Acá, en el siguiente ejemplo, 2 son 2 enteros, 1666, puntito, puntito, puntito. El que se repite solamente el 6, por lo tanto, tal como indica acá, el 6 es el que tiene la rayita. Ni el 1 ni el 2, porque ellos no se repiten. Otra acotación, la rayita, el periodo, esa línea que está ahí, va solamente en la parte decimal. La parte entera no se toma en consideración. Y por último, el último ejemplo que está acá, fíjense que aparece un 21 y luego aparece 35, 35, 35. Entonces, el 21 queda y el 35 va con este periodo arriba, línea, porque se indica que repite. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Por último, y acá son los que no se incluyen en los racionales, pero es importante que los entiendan. Son los... Se me saltó la página. Voy a volver al tiro. Volvimos muy arriba. Son los no periódicos. Eso quiere decir, acá está, que es un número que se repite, que es infinito decimalmente, pero ese número no tiene un número que se va a repetir. Por ejemplo, fíjense en el número pi famoso en matemáticas. 3, 14, 15, 92, 65, 4, y podemos seguir dando alguna regularidad, algún número o algún segmento de números que se repitan, pero estos no se van a repetir, ¿ya? Y ese es un decimal no periódico. Y este tipo de decimales no es parte de los racionales, sino que es parte de los irracionales. Y eso, como dijo el profesor Carlos la semana pasada, se ve en el segundo ciclo de enseñanza media. Así que estamos listos con esa parte de los números racionales, ¿sí? Continuamos. Se detiene un poco la imagen de mi PC, pero va a cargar, ¿ya? Así que no se preocupen. Vamos a ver el análisis que debemos hacer entre un número decimal y una fracción, ¿ya? Como vimos anteriormente, estos números se pueden transformar unos en otros, ¿ya? ¿Cómo transformo una fracción
fracción a un número decimal. La transformo dividiendo. ¿Qué voy a dividir? Voy a dividir el numerador con el denominador, ¿ya? No sé si ustedes ven la pantalla, a mí se me quedó pegada. ¿Alcanzan a ver un 25 dividido en 9? En 9, sí. Ya. Voy a darles el ejemplo mientras se me arregla el computador. Si yo quiero transformar esa fracción a un decimal, lo que voy a hacer es dividir 25 dividido en 9. Dividido. ¿Ya? Cualquier fracción que tengan, la dividen. Y así vamos a encontrar inmediatamente el decimal correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, si divido 35 dividido en 10, en la calculadora nos va a salir 3,5. Estoy adelantando un poquito a lo que viene, pero como no me reaccionaba el computador, preferí hacerlo así. Entonces, esto es aparte. 35 dividido en 10 en la calculadora es 3,5. Por lo tanto, ese decimal escrito en fracción puede ser 35 dividido en 10. Y a su vez, la fracción escrita en decimal es 3,5. Y ahora lo vamos a analizar al revés. ¿Cómo llego yo de un decimal a una fracción? ¿Ya? Partimos con, recuerden que hay dos tipos de decimales, finitos y finitos. Vamos a partir con el decimal finito. Decimal finito, por ejemplo, el 3,5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir todo el número en el numerador, sin incluir la coma. Fíjense, 3,5 sin la coma es 35, ¿cierto? Y lo que vamos a colocar en el denominador es un 10. ¿Por qué un 10? Porque al ser un número finito y tener un solo decimal, vamos a analizar que ese decimal es una potencia de 10. Entonces, un decimal, 10. Dos decimales, 100. Tres decimales, 1000. Y así sucesivamente. Me dicen que se escucha entrecortado. ¿Todos están escuchando entrecortado? Sí, se escucha entrecortado. Ya, eso puede ser por dos motivos. Uno, señal, y dos, que se intersecten los audios. Por eso les pido que traten de ponerle silencio a sus computadores o a sus celulares. Ya. Fijémonos abajo en los ejemplos que están. 0,6, fíjense aquí, es el 6. No coloqué el 0 porque colocar 0,6 es lo mismo que colocar 6, ¿ya? Y abajo en el denominador se coloca un 10. ¿Por qué se colocó un 10? Porque el decimal es solo 1, ¿cierto? Fíjense acá en el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo hay dos decimales. Por lo tanto, en el denominador ya no hay un 10, sino que hay un 100. 100. Y por último, en el último ejemplo, tenemos 7,321. Se escribe el número completo, 7.321, y lo vamos a dividir por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque tenemos 3 decimales. Y al tener 3 decimales, colocamos, podríamos decir, un 1 y 3 ceros. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Muy rápido. ¿En la de arriba que era 35 es 10 o 100? Es 10, porque tiene solo un decimal. Lo que pasa es que acá está explicado para que primero completen el numerador y luego completen el... ¿Ya? Pero es un 10, es el resultado que está aquí al final. Ya. Veamos cómo resulta esto. Voy a hacer un ejemplo y me dicen ustedes el resultado.
ese decimal que acabo de escribir ahí, el 2,76, ¿cómo quedaría escrito en fracción? 276 dividido... Ahora 676 dividido... ¿Dividido en 100 o no? Nada que ver. Dividido en 100, ¿por qué? Porque acá tengo Porque tiene dos decimales. Exacto. Bien. Bueno, les cuento que es así. Vamos a dar otro tipo de decimal, que es el decimal infinito y en este caso periódico. ¿Ya? El decimal infinito periódico indica que todos sus decimales, ojo con eso, se repiten, ¿ya? Por ejemplo, acá está el 2,7 y el 7 es periódico, eso significa que tengo este número. 2,777 y así podría estar toda la eternidad. Hay una diferencia muy importante entre este procedimiento y el procedimiento anterior, ¿ya? Nos vamos a fijar primero en la parte de arriba de la fracción, en el numerador. Vamos a escribir de igual forma todo el decimal, todo el número completo, 2,7 sin rayita y sin coma es 27, ¿cierto? Pero si seguimos la flechita, va a ocurrir que acá se resta 2. ¿Por qué se resta 2? Porque al numerador le vamos a restar el número formado por los no periódicos. En otras palabras, vamos a restar todos los números que no tengan rayita. ¿Ya? Entonces, como acá el 2 no tiene rayita, nosotros vamos a restar ese 2. Y 27 menos 2 es 25. Y ahí nos queda el número final del numerador. Pero nos falta el denominador, ¿cierto? Y el denominador es bastante simple. Por cada número con rayita o periodo, vamos a colocar un 9. En este caso, este número va a quedar 25 dividido en 9. Si ustedes en la calculadora, si tienen alguien una calculadora en mano, coloca 5 dividido en 9, le va a dar como resultado 2,77 y el 7 infinito. Claro, sí. ¿Ya? Y eso se tiene que cumplir. Ustedes pueden corroborar su transformación de decimal a fracción si hacen esa división. ¿Alguna duda con eso? No, por lo menos. Espérenme. En este ejercicio, por ejemplo, si en vez de ¿Sí? delante del 7 hubiese ido un 5, se le restaría 5 unidades. Si hubiese sido 5,7, Vamos a hacer el ejemplo que usted dice. Por ejemplo, 5,7 periódico. Deberíamos colocar 57 menos 5, porque es el número que no tiene una rayita arriba, y lo tendríamos que dividir con 9. Y por lo tanto nos quedaría 52 dividido en 9. Ya. ¿Sí? Ya. Perfecto. Abajito Siempre es hay 9. más ejemplos. Cuando es un decimal periódico, o sea, un decimal con rayita, siempre es 9. ¿Ya? Fíjense en los ejemplos de acá abajo. Voy a levantar un poquito esto para que los vean bien. Ya. Primero, ojo con esto. Negativo, ¿cierto? Basta con que ese negativo lo coloquemos adelante de la fracción y nos olvidamos de ese negativo. ¿Ya? Era importante colocar ejemplos de este tipo porque los decimales y las fracciones también pueden ser negativas. Ahora, ya que pusimos el signo adelante de la fracción, nos fijamos en el número. 0,7 periódico. Entonces,
colocamos la parte entera del número, el número completo que sería 7, y le vamos a restar todo el número que no tenga periodo. En este caso el número era 0, ¿cierto? En ese caso nos va a quedar exactamente el mismo número, 7. Y como es un decimal con rayita, es un 9 en el denominador. Por lo tanto queda 7 dividido en 9 y el negativo del inicio del ejercicio. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Veamos el otro ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sigamos. 1,12 periódico. Fíjense que acá el 12 completo tiene una rayita de periodo arriba. Entonces, escribimos el número completo, 112, y le restamos todo lo que no tiene rayita. En este caso, el único número que no tiene rayita es el 1. 112 menos 1, 111. Y ahora un cambio, fíjense en el denominador, tiene 2 9. ¿Por qué tiene 2 9? Porque son dos números. Porque tiene 2 decimales. Tiene 2 decimales y, más importante aún, los decimales tienen la rayita arriba. Exacto, entonces son 2 9 porque son 2 decimales con rayita. ¿Ya? Y en el tercer y último ejemplo aparece un 30,601 y el 601 completo es periódico. Entonces, colocamos el número completo. 30.601 lo damos Menos 30. con 30, ¿cierto? Porque el 30 es el número que no tiene periodo y lo dividimos en, aquí viene un 999. Son 3 9. Son 3 9 porque los decimales son 3 decimales periódicos. Hacemos la resta correspondiente, 30.601 menos 30, y nos queda un 30.571 dividido en 999. ¿Muy complicado? No tanto. La verdad es que este tipo de ejercicios es más difícil, pero explicado así obviamente se entiende mejor. es más facilito, ya. Lo que le iba a decir, estos tipos de ejercicios en realidad requieren un poquito de memoria y requieren práctica, ¿ya? Haciendo ejercicios de este estilo, van a ir recordando de a poco la metodología de cada uno, porque cada tipo de decimal tiene su metodología distinta. Vamos a pasar a la última, que es correspondiente a un decimal infinito semiperiódico. Se me cambió de nuevo. Ya vamos a volver a la situación. Ya, los decimales infinitos semiperiódicos se podría decir que son una mezcla entre los dos anteriores que vimos. ¿Ya? ¿Cómo sabemos cuando estamos en presencia de este tipo de decimal? Cuando aparece un decimal que tiene periodo, un decimal que tiene una rayita, pero antes de él hay un número decimal que no tiene rayita. En este caso, ese número, en este caso ese 2, se llama anteperiodo, ¿ya? Entonces, mezclamos un número con rayita o varios números con rayita y uno o más números sin rayita en la parte decimal. Eso es súper importante. ¿Cómo vamos a transformar este número? En el numerador vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los anteriores. Tomamos el número completo sin tener en cuenta ni comas ni rayitas y lo colocamos acá en el numerador.
Pero no basta con eso. Hay que hacer la resta que hicimos en el ejercicio anterior. Y al igual que en el ejercicio anterior, vamos a restar todo lo que no tenga rayita. Y en este caso, y acá siempre se condena, así que mucha atención, en este caso, el número exacto, a pesar de que están separados con una coma, forman el número 22. Y eso es lo que vamos a restar. Vamos a restar un 22, ¿ya? 227 menos 22 es 205. Y el numerador está listo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con el denominador? Vamos a mezclar, como les dije, ambas resoluciones anteriores. ¿Qué significa eso? Tenemos un número periódico que se representa con ¿qué número en el denominador? 7. En la parte de abajo, ¿con qué número se representa? 9. Con 9, ¿cierto? Y el que no tiene rayita, ¿con qué número se representará? Con 0. Con el 0. Y acá tenemos que hacer una mezcla entre el 9 y el 0. Si colocamos 0, 9, no sirve porque sería solamente 9. En este caso lo que vamos a hacer es colocar siempre los 9 primero y después los ceros, ¿ya? En este caso es un 90. ¿Por qué 90? Porque tenemos un decimal periódico y un decimal anteperiódico. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Veamos los ejemplos que están abajo. Después de los ejemplos vamos a hacer una pausa para preguntar. 0,26 y el 6 es periódico. Escribimos todo el número, 26, le restamos 2, ¿por qué? Porque el 2 no tiene una rayita arriba. El 0 no lo toma en cuenta porque 0,2 es lo mismo que 2. 26 menos 24, perdón, 26 menos 2 es 24. Y abajo en el denominador quedó un 90. El 90 ¿por qué quedó? Por el 9 quedó por el decimal 6, que es periódico, y el 0 quedó por el decimal 2, que es anteperiódico. Por lo tanto, la fracción quedaría 24 dividido en 90. El siguiente, 1,236 y el 6 es periódico. El 36 es periódico, perdón. Escribimos todo el número, 1236, y le damos 12. ¿Por qué restamos 12? Porque en su conjunto el 1,2 forman un 12. ¿Ya? Hacemos esa resta, está lista acá, y en el caso de abajo, fíjense que es distinto a los anteriores. Aquí hay 2 nueves. ¿Por qué hay 2 nueves? Porque hay 2 decimales que son periódicos, un decimal que es anteperiódico que se representa con el 0. ¿Sí? Y el último ejemplo también es un error que cometen muy seguido. Como siempre vamos a escribir nuestro número completo y vamos a restar todo lo que no tiene rayita. Pero en este caso hay muchos ceros, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando hay muchos ceros? Tienden a no colocarlos. En este caso sí hay que colocarlos. ¿Ya? Forman el número, fíjense que forman el 1001. No podríamos poner 11, estaríamos obviando esos 2 ceros que están ahí. Colocamos esa resta, la resolvemos y abajo hay un error que no puedo resolver ahora porque se quedó pegada a mi página. Pero ¿cuál sería el correcto? ¿Sería 900 o sería 990? ¿Cuál es correcto? ¿Este o este? No, De acuerdo a lo que tenemos acá.
990. 990. ¿Alguien da otra opinión? 900. Ya. Venga, ¿no? Fijemos, ¿cuántos decimales periódicos hay? Hay solo uno. Por lo tanto, solo va a un 9. Y de decimales anteperiodos o sin rayita son 2. Por lo tanto, 900 es el resultado correcto. ¿Ya? En este caso, tachamos acá y sería 900. ¿Sí? Ya, momento de preguntar. ¿Alguna duda, consulta? ¿Necesitan que vuelva atrás? Hay muchos que me mencionan que se escucha mal, pero lamentablemente no podemos hacer mucho con eso. ¿Aló, me escuchan? Sí. ¿Carlos? Sí, profe. Habla el profe Carlos. Sí, lo que pasa es que hay muchos que tienen el micrófono activado y eso interfiere mucho en la comunicación de la profesora Mitzi. Entonces, lo ideal sería que pudiesen apagar su micrófono mientras la profe habla y cuando ustedes quieran interrumpir, lo activan. Y la profesora no puede desactivarnos a todos, lo que pasa es que a lo mejor algunos no saben cómo desactivar el micrófono. Claro. Estoy en proceso de... Lamentablemente no se ¿Puedo puede. hacerlo Yo de a revisé. uno? ¿Sí se puede de a uno? No, sí, de a uno sí se puede. Claro, lo que pasa es que en esta ocasión yo pensé que había más personas, pero hay 12 personas. Si los silencios me disculpan, ustedes se sacan se colocan sonidos si necesitan hablar. Claro, el tema es que en Meet solamente se puede hacer de una persona. Y me falta acá. Ahí sí. Yo creo que ahí sí. Ya. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. Ya. Habíamos quedado si alguien tenía alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver. Denme un segundito. Estoy tratando de... Sí, disculpen, chiquillos, mientras tanto la profe busca eso. Volver a compartir. De los que están conectados ahora, que son más o menos los Gracias. mismos que la semana pasada, si pueden escribir en el chat, ¿tienen disponibilidad, por ejemplo, para descargar en su computador o en su celular la aplicación Zoom? Lo que pasa es que Zoom al parecer está funcionando un poquito mejor que el Meet gratis. Y ahí podríamos gestionar mejor, por ejemplo, la grabación de las clases, podríamos gestionar mejor el control de los micrófonos, entre otras cosas. Varios dicen que sí. Ahora sí se proyectó la... ¿Cierto? Ya. Sí, yo creo que vamos a hacer Zoom la próxima semana. Es más amigable, como dice alguien por ahí. Ya. Terminamos entonces la parte de la transformación de decimal a fracción, ¿cierto? Y como les dije al principio, una fracción, transformarla a decimal, significa que vamos a dividir. Vamos a dividir el numerador con el denominador y nos va a aparecer inmediatamente el decimal, ¿ya?
Si aparecen decimales periódicos o semiperiódicos, ahí ustedes se encargan de colocar la rayita o el periodo correspondiente en el número que corresponde, en él o los números que corresponden. Ya. Los números obviamente están ubicados en una recta numérica, ¿cierto? Que partía, voy a agrandar un poquito acá para que puedan ver, siempre conocimos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5 hacia el infinito positivo. Luego aparecieron los números negativos, 0, menos 1, menos 2, hasta el infinito negativo. Y ahora están los decimales y las fracciones. Y esos decimales y esas fracciones, aparte de estar entre medio de esos números, recuerden que, por ejemplo, el número 6 también es una fracción, porque 6 dividido en 1 sigue siendo 6, por lo tanto puedo representarlo en una fracción, ¿cierto? Todos esos números que ustedes ven acá son fracciones. Y dentro de ellos, así como por ejemplo hicimos un zoom entre el 3 y el 4, van a aparecer más decimales, ¿cierto? Y entre el 3,8 y el 3,9 aún siguen apareciendo más decimales. Y podemos hacer infinitamente zoom dentro de dos números más y vamos a seguir obteniendo decimales, ¿ya? Entonces, los números racionales, lo dijo la clase pasada el profe Carlos, tienen un concepto que se llama densidad. Son densos en el sentido de que si nosotros seguimos haciendo zoom, van a aparecer más números y eso jamás va a terminar, jamás, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? Entre números decimales puedes encontrar más decimales, ¿cierto? Es lo que les acabo de mostrar en la figura. Entre números enteros hay decimales negativos y entre ellos hay más decimales negativos. Si se fijan, la primera imagen está ubicada entre el 3,4 y eso es un número, son dos números positivos. Pero entre los negativos pasa exactamente lo mismo. También hay números decimales y dentro de esos decimales negativos hay más números decimales negativos. Y acá es importante el orden porque son al revés. Fíjense acá. Creo que no se nota muy bien, pero lo voy a reflejar y lo voy a escribir acá. Si yo les pregunto, ¿cuál de estos dos números es más grande? ¿El menos 1,7 o el menos 1,6? ¿Qué me responderían? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien? Ya, el 1,6. Perdón, ¿cuál era más menos grande? 1,6. ¿Y cuál era más grande? El menos 1,6. ¿Por qué el menos 1,6 y no el menos 1,7? Porque el orden es al revés. Porque está Mientras más a más la el orden derecha. es al revés. Mientras más a la izquierda un número, en la O sea, a la recta izquierda. numérica es más pequeño. Y mientras más a la derecha es más grande. Más ¿Ya? grande. Entonces en ese caso, ojo también con esos negativos porque hay que analizarlos al revés. ¿Ya? Eso fue lo que explicó el profe Carlos en el video que nos envió. Claro, lo que pasa es que como acá aparecen los decimales, hay que tener en cuenta que también incluimos lo que aprendimos con el profe Carlos. Ya. ¿Qué no tenemos que olvidar? Que las fracciones también son decimales, ¿cierto? Que es más fácil ubicar un número decimal que una fracción. ¿Por qué? Porque si yo les pongo, por ejemplo, 7 novenos, ¿dónde va el 7 novenos? Pero, acabo de inventarlo, voy a dividirlo, 0,7, ya, estoy desvariando. Si lo transformo a decimal, es un 0,7 periódico. Por lo tanto, el decimal es mucho más fácil de ubicar que la fracción. Y como ustedes tienen la supercalculadora,
en el momento de la prueba, si les piden ordenar números o ubicarlos en la recta, basta que ustedes dividan la fracción para que aproximen más o menos dónde va a estar ese número, ¿ya? Y lo que les había dicho anteriormente, que para encontrar un decimal solamente hay que dividir el numerador en el denominador. Y acá hay un ejemplo. Fíjense. Por ejemplo, 7 medios. A lo mejor alguien no lo va a tomar, no va a reconocer el número, pero si yo lo divido es un 3,5. Y sé que el 3,5 está entre medio del 3 y el 4. Menos 5 medios, perdón. Menos 5 dividido en 2 es menos 2,5. ¿Dónde lo encuentro? Entre el menos 2 y el menos 3. A eso me refiero con que es más fácil ubicar un decimal que una fracción. Ya. Pero, de todas formas, nosotros sí podemos transformar fracciones, o sea, colocar fracciones en una recta numérica. ¿Cómo hacemos esto? El numerador va a indicar cuántos espacios se usan. Y el número 3, que es el denominador, indica en cuántas partes dividir. ¿Ya? Siempre que un número, y ojo acá, que una fracción, perdón, el numerador sea más pequeña que el denominador, siempre ese número va a estar entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, como el 2 es más pequeño que el 3, yo sé que esta fracción, este número, está entre el 0 y el 1. Voy a dividir el espacio entre el 0 y el 1 en 3 partes. Ahí están las 3 partes. Denominador 3, 3 divisiones. Y voy a tomar en cuenta 2. ¿Desde dónde? Desde el 0. 1, 2. Acá es donde se encuentra el 2/3. Y si lo transformamos a decimal, ese 2/3 corresponde a un 0,6 periódico. ¿Ya? Hacia la izquierda, hacia los negativos, pasa exactamente lo mismo, pero hacia la izquierda. Entre el 0 y el menos 1, en este caso vamos a dividir en 7 espacios. 7 espacios entre el 0 y el menos 1. Y vamos a tomar 5 de ellos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se encuentra el 5 menos 5 séptimos, ¿sí? Eso es una forma que sí o sí había que explicar, pero, vuelvo a insistir, es mucho más fácil la de los decimales. Aquí hay otro ejemplo. Que el ejemplo anterior lo vamos a dejar así para que ahorremos tiempo, porque ya queda poquito. Otra cosa de las fracciones, ¿cierto? Las fracciones mixtas. Las fracciones mixtas son una parte entera y una parte en fracción. ¿Qué significa esto en dibujito? Si el dibujo está pintado 2 veces, significa que tengo 2 enteros, ¿cierto? Y acá, como tengo pintado 1 de 4, son 2 enteros, 1/4, ¿ya? ¿Cómo hacemos este procedimiento sin la necesidad de hacer todos estos dibujitos? Acá está el paso a paso. 9/4 es lo mismo que escribir 2 enteros 1/4. ¿Cómo lo hacemos? El 9 lo dividimos en 4 y me da el decimal 2,25. Ese decimal me indica la parte entera. Fíjense que acá tengo esa parte entera que es 2, ¿ya? Son 2 enteros de 4 partes. ¿Por qué son de 4 partes? Porque estoy dividiendo por el número 4. Entonces,
como son 2 enteros de 4 partes, tengo 8 partes en total. ¿Cuánto me falta para llegar a este numerador? Me falta 1 solo. Por lo tanto, la fracción que queda es la fracción 1/4. Entonces colocamos los 2 enteros del principio y el 1/4 del final. Y en ese caso obtenemos la fracción. Denme un segundo que alguien se salió y se volvió a ingresar. Ya. ¿Por qué era importante ver esa representación? Porque podemos ubicar este tipo de números teniendo en cuenta cuando el numerador es más grande que el denominador, porque ese número ya no va a estar entre 0 y 1. En este caso, este número está después del 2, tal como se muestra acá. ¿Ya? Por eso era importante comprender que esta fracción, cuando el numerador es más grande que el denominador, la podemos transformar a una fracción mixta y a partir de eso podemos ubicar. Chiquillos, denme un segundo, se me está acabando la batería. Ahí sí. Ya. ¿Y qué nos queda? Para fracciones tenemos dos opciones. Una, los transformamos todos a decimales, tal y como se muestra acá en el ejemplo, y los comparamos, que es la forma más fácil a mi criterio. Entonces transformamos cada una de estas fracciones dividiendo a decimal y viendo el decimal podemos ordenarlos inmediatamente de menor a mayor o de mayor a menor según corresponda. En este caso, el orden es de menor a mayor. Fíjense, el más pequeño es el menos 8/5, que es acá, que es menos 1,6, ¿cierto? Luego del menos 1,6 viene el menos 0,875, representado por la fracción menos 7/8. Y así sucesivamente con los demás, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, siempre, como ustedes tienen el poder de la calculadora, transformen a decimal y los decimales compárenlos. Es mucho más simple. Mucho, mucho más simple. ¿Alguna duda? No quiere reaccionar la pantalla. Aprovechen de preguntarme mientras esto se arregla. Ya. Vamos a avanzar. Ya. Acá viene otra parte importante que son las fracciones en la vida cotidiana o los números racionales en la vida cotidiana, ¿cierto? Es importante porque sus pruebas tienden, de lo que he visto de ejercicios, tienden a utilizarlas en ejercicios cotidianos, ¿ya? Por ejemplo, entender que un medio es la mitad de algo, es medio litro, medio kilogramo, es la mitad, ¿cierto? Entonces, si hablamos de medio, si hablamos de agua o cualquier cosa bebestible, estamos hablando de 500 cc. O si hablamos de algo ya como harina, arroz, sería 500 gramos. Un cuarto de torta, la cuarta parte de algo,
¿cierto? 1/8, una parte de 8, 125 gramos. Hay algunos que piden 1/8 de mantequilla y no tienen ni idea que son 125, o al revés, ¿ya? Importante también eso. 3/4, 3/4 partes de camino, 3/4 de torta, bueno, ahí tenemos diversos ejemplos, pero lo importante es que lo relacionen con lo que es la vida cotidiana. 1/2, 1/2, fíjense, por ejemplo, en las recetas, 1,5 litros es 1/2, 1/2, que significa 1500 cc, o 1,5 kilos, que significa 1500 gramos. Acá, ejemplos. ¿En cuántas botellas de medio litro se pueden repartir 30 litros de agua? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como hablamos de repartir, son 30 litros de agua en 1/2. Eso significa que dividimos. En la calculadora se ve de esta forma y haciendo la división correspondiente tenemos que se usan 60 botellas. ¿En cuántas bolsas de 1 kilo y 1/4 se pueden repartir 30 kilos de sal? ¿Cierto? Ya, acá es importante esto porque en la calculadora, si bien podemos colocar 1/2 y 1/4, es un poco más complicado de explicar. Entonces, la parte simple sería transformar ese número entero, ese número mixto, a una fracción única. ¿Cómo hacemos eso? Sería 1/2 y 1/4. Vamos a hacerlo así. 1 por 4 es 4, más el 1 que está acá, y lo divido siempre en el denominador que está ahí, 4. Por lo tanto, nos queda 5 cuartos, ¿ya? Y así transformamos ese 1/2, 1/4 a 5 cuartos. Y así podemos hacer la división inmediata. 30 dividido en 5 cuartos, que sería 5 dividido 4 en la calculadora. Y nos queda 24. Estoy tratando de avanzar. Los otros ya son ejercicios repetitivos que si obviamente tienen alguna duda, la consultan. Si vuelven a repetir, vuelven a repasar la guía, van preguntando si no entendieron algo, ¿ya? Y acá hay 2 ejemplos más que son los últimos que vamos a ver. Cuando funcione. Ya, vamos a ver el de la temperatura. Aquí hay una fórmula que nos permite traspasar temperaturas en grados Celsius a Fahrenheit, o al revés, ¿ya? En este caso solamente vamos a traspasar de Celsius a Fahrenheit. El ejemplo nos dice que hay 31 grados Celsius y los tenemos que traspasar a Fahrenheit, ¿cierto? Acá en la calculadora basta con colocar de forma ordenada lo que está aquí y vamos a poder resolver. El C que está acá se reemplaza por el 31, ¿cierto? Ahí queda 1,8 por 31 más 32. Y siguiendo el orden establecido para la operatoria, primero tenemos que multiplicar y luego tenemos que sumar, ¿ya? Obteniendo el resultado final que está ahí. La calculadora tiende a hacerlo de forma ordenada, va a multiplicar primero y luego sumar, pero nunca está de más hacerlo por parte, ¿ya? Hacemos primero la multiplicación y teniendo el resultado lo sumamos. Ya. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ese ejemplo que está acá simplemente indica decimales en multiplicación, ¿ya? Pero, como les digo, manteniendo el orden de las múltiples, las divisiones y todo lo que sea operatoria básica,
no tendría que haber problema con esa resolución, ¿sí? Y creo que hasta ahí estaríamos hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna acotación. Los escucho, ahora sí pueden activar sus micrófonos. Profesora, ¿existe alguna posibilidad que fueran como unas clases 2 veces a la semana o algo así? Si fuera así, tendría que ser viernes y sábado. Nos tendríamos que poner de acuerdo con el profesor Carlos para ver cómo hacerlo. No prometemos nada, pero intentaremos. Ya, es que igual es harta materia y yo en realidad no entiendo, o sea, capto algunas cosas y otras no. Yo el año pasado reprobé solo por matemáticas, porque me cuesta demasiado. Claro, hay que dedicarle más tiempo, más pausado. Si hasta uno mismo se apura por lo mismo, porque uno sabe que es mucha materia y tenemos que tratar de aprenderla todo. Claro. Ya, pero vamos Ojalá se pudiera. a intentar hacerlo y así, sí. Como le digo, vamos a hacer lo posible. Ya, gracias. Sí, no hay problema. Profe, Me preguntaron algo ahí y no... Dígame. profe, yo imprimí las guías que tenía en los correos, pero esa que estábamos viendo ahora no la tengo. No tengo Ya, el correo, no sé de qué sesión es, si es del profe Carlos, le mando un correíto o un mensaje o a mí y se la reenviamos. Ok. Es la guía número 2. ¿Ya? Sí, no la tengo. Es la número 2, y yo la tengo acá directo. Creo, Profesora. no, pero si vamos a empezar a usar Zoom va a ser distinto, porque creo que en Meet se puede adjuntar la guía, pero eso para redondear la pregunta que hizo el profe Carlos. ¿Usted puede por Zoom? ¿Hay alguien que tenga algún problema? Profe, ¿esta clase dónde la va a enviar el profe Carlos? ¿Dónde la va a subir? Hay dos posibilidades. Una, queda enlace de YouTube, o dos, queda como un video único que se les va a enviar o al correo, o sea, al correo y al WhatsApp. Ah, ya, ok. Gracias. ¿Ya? Así que sí o sí va a llegar. Yo creo que incluso es más simple por un enlace de YouTube. Es más fácil por el canal del profe, yo creo, ¿no? Ya. Sí, creo que es mucho más simple porque como quedan medios pesaditos los videos, quizá el WhatsApp se demora en descargarlo, en cambio YouTube es más simple de cargar. Y ahí no se les pierde porque se puede perder. También podemos mandar un link, que no necesariamente es de YouTube, ¿ya? Pero sí, yo creo que por link va a funcionar el tema. Mucho más simple. La primera clase la van a enviar así, porque no estuve yo en la clase anterior. La primera clase no la grabamos. No la grabaron. No, lo sentimos. Pero, a ver, yo creo que para un curso chico, para un séptimo, que es donde se ve números enteros, creo que hice un video para ellos. Si no les molesta que yo les envíe ese video, yo no tengo ningún problema. No, genial que lo manden. Absoluto. Ya. Sí, porque son alcance. Quizá hay cosas que a ustedes no les sirvan, pero hay otras que sí. Eso es lo que tienen que tener en consideración. Ahí filtramos lo que nos sirve. Sí, porque a los niños chicos